Imagina el momento en que un avión comercial, con decenas de personas a bordo, se desploma contra el suelo en una explosión devastadora. Este miércoles, el mundo quedó en shock al conocer el trágico accidente de un vuelo de Azerbaijan Airlines, que se estrelló en el oeste de Kazajistán, dejando 38 muertos y más de 30 heridos. Imágenes dramáticas, captadas por cámaras de seguridad, muestran el impacto mortal y las llamas que envolvieron la aeronave tras la colisión. ¿Qué causó que un avión moderno y confiable cayera de una manera tan brutal? La búsqueda de respuestas apenas comienza, y las circunstancias de esta tragedia siguen sorprendiendo al mundo. Acompáñame a entender todo lo que ocurrió, desde la ruta aparentemente tranquila hasta la tragedia que nadie esperaba. El miércoles 25 de diciembre, un día que parecía ser común para muchas personas, se convirtió en una pesadilla para los pasajeros y sus familias. Un avión de Azerbaijan Airlines, un Embraer 190 de fabricación brasileña, se estrelló en el oeste de Kazajistán, dejando un saldo devastador de 38 muertos. Este vuelo, que viajaba entre Bakú, la capital de Azerbaiyán, y Grozny, la capital de Chechenia, parecía estar realizando un trayecto rutinario, sin indicios de que algo pudiera salir mal. Sin embargo, la tragedia llegó cuando la aeronave tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia cerca de Aktau, una ciudad ubicada a orillas del mar Caspio. A bordo del avión viajaban 67 personas, entre ellas 62 pasajeros y 5 miembros de la tripulación. De estos, 29 sobrevivieron al impacto, aunque muchos quedaron gravemente heridos, incluyendo a 3 niños que fueron hospitalizados con urgencia. Los equipos de rescate fueron rápidamente enviados al lugar del accidente, pero la magnitud de la tragedia era innegable. Las imágenes del impacto, difundidas por medios rusos, mostraban una escena desgarradora, el avión chocando contra el suelo, desintegrándose en una explosión de fuego y humo. La noticia fue confirmada por Kanat Bozumbayev, viceprimer ministro de Kazajistán, quien declaró que la situación no era nada alentadora. La noticia de esta tragedia sacudió a la comunidad internacional, dejando preguntas sin respuesta y un profundo pesar por la magnitud del suceso. ¿Qué había fallado en esta operación? ¿Qué causó que un avión aparentemente en buenas condiciones se estrellara de esta forma? La búsqueda de respuestas apenas comenzaba, y el mundo entero estaba mirando, esperando una explicación. A medida que las horas pasaban tras el devastador accidente, el foco de atención se desplazaba rápidamente hacia las labores de rescate y las primeras respuestas de las autoridades. Inmediatamente después del impacto, el Ministerio de Situaciones de Emergencia de Kazajistán movilizó a un equipo de 150 rescatistas para hacer frente a la tragedia. La tarea no fue sencilla. Las llamas que envolvían los restos del avión dificultaban el acceso a los sobrevivientes y a las víctimas atrapadas. Las imágenes de la escena, tomadas por medios rusos y locales, mostraban una escena desoladora, un vasto campo de escombros en llamas, donde los rescatistas luchaban por encontrar señales de vida en medio del caos. Afortunadamente, 29 personas lograron sobrevivir al impacto, aunque muchas de ellas quedaron gravemente heridas. Entre los sobrevivientes había 3 niños que, con suerte, pudieron ser evacuados y llevados a hospitales cercanos. Los servicios médicos se movilizaron con rapidez, pero las secuelas físicas y psicológicas de una tragedia como esta eran incalculables. Las primeras noticias indicaban que las personas heridas presentaban quemaduras graves y fracturas, y el pronóstico para muchos de ellos era incierto. La magnitud del desastre dejó a la comunidad local y a los equipos de rescate en shock. Mientras tanto, las autoridades kazajas comenzaron a investigar las causas del accidente. Se abrió una investigación formal para determinar si hubo una violación de las normas de seguridad en la operación del avión y que pudo haber causado que la aeronave se estrellara de manera tan inesperada. La Agencia de Aviación Civil rusa, Rosaviasia, apuntó a una posible colisión con aves como una de las hipótesis iniciales, aunque no ofreció más detalles. Más tarde, el Ministerio de Salud de Kazajistán mencionó que había ocurrido una explosión de un globo a bordo, sin especificar si esto estaba relacionado con el accidente. La incertidumbre sobre lo ocurrido seguía siendo total. Mientras tanto, las autoridades kazajas y azerbaiyananas se comprometieron a examinar todos los escenarios posibles. Sin embargo, lo que era claro para todos era el nivel de devastación, un accidente aéreo tan grave, que dejó a un número considerable de víctimas mortales y un montón de preguntas sin resolver. En medio de todo esto, los sobrevivientes y las familias de las víctimas esperaban respuestas que pudieran arrojar algo de luz sobre cómo había ocurrido tan terrible tragedia. A medida que las labores de rescate continuaban y los sobrevivientes eran atendidos, la atención se centraba en desentrañar las causas detrás de este trágico accidente. Las autoridades de Kazajistán y Azerbaiyán se apresuraron a iniciar investigaciones exhaustivas, mientras las hipótesis sobre lo sucedido comenzaban a tomar forma. En primer lugar, se barajaron varias teorías que iban desde fallos mecánicos hasta problemas relacionados con el clima o con la operación del vuelo.
Sin embargo, uno de los elementos que más atención atrajo fue la posibilidad de que el avión hubiera sido víctima de una colisión con aves, una situación que a menudo puede resultar en desastres si no se maneja correctamente. La Agencia de Aviación Civil rusa, Rosaviasia, emitió una declaración preliminar sugiriendo que una posible colisión con aves podría haber sido un factor importante en el accidente. Aunque no se proporcionaron detalles específicos, esta hipótesis comenzó a tomar fuerza. Las aves, al entrar en contacto con los motores o con otras partes del avión, pueden causar daños graves, y en algunos casos, incluso llevar a una pérdida de control de la aeronave. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente cuestionada por otros expertos en aviación, quienes señalaron que, aunque las colisiones con aves son una causa común de accidentes, las aeronaves modernas están equipadas con sistemas diseñados para mitigar estos riesgos. En un giro inesperado, el Ministerio de Salud de Kazajistán mencionó que había ocurrido una explosión de un globo a bordo de la aeronave, sin especificar qué tipo de globo era ni si esto había jugado un papel directo en el accidente. Aunque este detalle causó cierta confusión, no fue descartado por completo, ya que las explosiones a bordo pueden tener consecuencias catastróficas en un vuelo, especialmente si ocurren durante una emergencia. Las autoridades no ofrecieron más detalles, pero este enigma aumentó la especulación sobre las posibles causas del accidente. Además de las investigaciones locales, las autoridades azerbaiyananas también enviaron un equipo de investigadores al lugar del desastre para colaborar en la reconstrucción de los hechos. El enfoque de la investigación se centró en verificar si las normativas internacionales de seguridad aérea se habían cumplido adecuadamente en este vuelo. Las primeras conclusiones sugerían que, si bien el avión parecía estar en buen estado, la cadena de eventos que llevó al accidente aún no se comprendía por completo. Los expertos en aviación indicaron que era necesario un análisis exhaustivo de los restos del avión, así como de las grabaciones de la caja negra, para poder determinar con certeza la causa del desastre. Mientras las autoridades se sumergían en la investigación, lo que era indiscutible era la magnitud de la tragedia. Un avión de un reconocido operador internacional, que realizaba un vuelo relativamente corto, se había estrellado de manera brutal, dejando decenas de muertos y heridos. Las familias de las víctimas, junto con el público en general, aguardaban respuestas claras, pero la verdad detrás de esta tragedia seguiría siendo un misterio mientras los investigadores intentaban reconstruir lo sucedido. La noticia del accidente de Azerbaijan Airlines rápidamente se extendió por todo el mundo, y las reacciones internacionales no tardaron en llegar. Este trágico suceso conmocionó no solo a Kazajistán y Azerbaiyán, sino a toda la comunidad internacional. Los gobiernos de varios países, especialmente aquellos cuyos ciudadanos estaban a bordo del avión, expresaron sus condolencias y se comprometieron a apoyar tanto a las víctimas como a sus familias durante este difícil momento. El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, interrumpió su visita oficial a Rusia, donde participaba en una cumbre internacional, para regresar urgentemente a su país. Su decisión de regresar rápidamente subrayó la gravedad de la situación y el impacto que la tragedia tuvo en la nación azerbaiyana. En un acto de solidaridad, Aliyev decretó un día de luto nacional para el jueves siguiente, en honor a las víctimas del accidente. Este gesto fue ampliamente reconocido tanto dentro como fuera de Azerbaiyán, y mostró el profundo dolor del pueblo azerbaiyano por la tragedia que había golpeado a tantas familias. El presidente también ofreció su apoyo a las autoridades kazajas, quienes estaban liderando las investigaciones sobre las causas del accidente. Aliyev expresó su firme compromiso de cooperar con Kazajistán para esclarecer las circunstancias detrás de la tragedia. Además, destacó la importancia de brindar asistencia médica y psicológica a los sobrevivientes, quienes, aunque salvos, enfrentarían secuelas emocionales y físicas por el resto de sus vidas. En cuanto a la comunidad internacional, el accidente fue cubierto extensamente por los medios de comunicación, y la noticia generó una amplia discusión sobre la seguridad aérea, especialmente en vuelos internacionales que cruzan grandes distancias y territorios. Aunque las causas del accidente aún estaban siendo investigadas, muchos comenzaron a cuestionar la seguridad de los aviones de este tipo, preguntándose si habían fallado en alguna parte del sistema de seguridad del vuelo. Por otro lado, las autoridades del Kazajistán también manifestaron su compromiso con la investigación. El Ministerio de Transporte de Kazajistán abrió una investigación formal sobre el accidente, y las declaraciones oficiales indicaron que se examinarían todos los factores posibles, desde el estado técnico de la aeronave hasta las condiciones meteorológicas en el momento del accidente. Además, las autoridades kazajas aseguraron que no escatimarían esfuerzos para encontrar respuestas rápidas y precisas que pudieran evitar futuros desastres similares. El dolor por las vidas perdidas era palpable en todos los rincones del mundo, pero también se sentía un fuerte deseo de descubrir la verdad detrás de la tragedia para que tales incidentes no volvieran a ocurrir.
A medida que se realizaban los esfuerzos por ayudar a los sobrevivientes y brindar apoyo a las familias de las víctimas, la comunidad internacional esperaba que la investigación revelara las causas del desastre y las medidas que podrían tomarse para evitar que algo similar ocurriera nuevamente. En medio del caos y la confusión del accidente, surgieron nuevos detalles que empezaban a pintar un panorama más claro sobre las decisiones críticas tomadas durante los momentos previos al impacto. Según las primeras declaraciones de las autoridades y expertos en aviación, el piloto de la aeronave se enfrentó a una emergencia que obligó a una maniobra desesperada, un aterrizaje de emergencia a tan solo 3 kilómetros de la ciudad de Aktau, en la costa del Mar Caspio. Sin embargo, esta maniobra, que en principio parecía ser la mejor opción para salvar a los pasajeros, terminó siendo fatídica. Los detalles sobre la naturaleza exacta de la emergencia no fueron revelados de inmediato, pero las primeras investigaciones sugieren que pudo haber existido una falla técnica o una anomalía en los sistemas del avión, lo que llevó al piloto a desviarse significativamente de la ruta planeada. El aeropuerto más cercano se encontraba al otro lado del Mar Caspio, lejos del trayecto original del vuelo. Esto implica que el piloto tomó una decisión bajo una presión extrema, buscando una pista para aterrizar en un área que, aunque más cercana que cualquier otra alternativa, no era la más adecuada. Algunas versiones preliminares sugieren que una posible explosión o incidente a bordo pudo haber causado que el avión perdiera parte de su capacidad operativa. En un momento, el Ministerio de Salud de Kazajistán mencionó la explosión de un globo a bordo, lo que podría haber sido un factor clave. Sin embargo, no se ofrecieron más detalles, dejando espacio para la especulación. La única certeza era que el avión ya estaba en serias dificultades antes de llegar a la zona de aterrizaje. Los expertos en aviación apuntaron que, aunque las aeronaves modernas como el Embraer 190 están diseñadas para enfrentar emergencias, las decisiones tomadas en esos minutos críticos son fundamentales. El piloto, al ver la emergencia inminente, eligió la opción de dirigirse hacia un aeropuerto que podría haber ofrecido una oportunidad de salvar la aeronave, pero las condiciones adversas y la falta de tiempo para maniobrar correctamente empeoraron la situación. El resultado fue el impacto devastador, seguido por una explosión que dejó a la aeronave reducida a escombros. Este accidente pone de relieve lo impredecible que puede ser la aviación, incluso cuando todo parece estar en orden antes del vuelo. La tragedia dejó muchas lecciones por aprender, tanto para las autoridades como para las aerolíneas, sobre la importancia de estar preparados para todas las eventualidades, y sobre cómo las decisiones tomadas en momentos de crisis pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La investigación en curso intentará aclarar todos los factores que contribuyeron a esta tragedia, pero lo que está claro es que, en esos minutos finales, se tomaron decisiones críticas bajo circunstancias extremas.